¿Cuál es la fórmula de la constancia? La fórmula de la constancia nace a partir del trabajo continuo, aplicándole la energía adecuada. Nosotros la conocemos muy bien, porque esa fórmula es la que nos ha hecho crecer, la que nos ha llevado a ser mejores cada día. Y eso es lo que buscamos. Porque entendimos que la constancia solo se obtiene con el trabajo diario y la energía de las personas que buscan un trabajo extraordinario, como tú, como nosotros. Entendimos también que la confianza es el impulso más grande cuando se trata de trabajar juntos y consolidar grandes proyectos. Proyectos que son el resultado y reflejo de la fuerza que aplicamos unidos. Por eso nos hemos convertido en algo más que un proveedor de energía. Sí, nos transformamos en socios de personas que buscan ser grandes. Al final, la unión de nuestra energía con el trabajo duro es lo que consolida cada uno de nuestros logros y proyectos. Y hoy ha llegado el momento de mejorar esa fórmula, contigo, para que juntos podamos volvernos aún más grandes. Santa Fe Gas, pura energía. Muy buenos días, sean ustedes bienvenidas, sean ustedes bienvenidos a este webinar dedicado al mercado del gas natural. Soy Luis Miguel González y me da mucho gusto presentar a nuestros panelistas Santiago García, Rosanetti Barrios, David Crisóstomo. Estaremos durante más o menos 1 hora y media conversando sobre el mercado de gas natural y empezamos con Santiago García. Bienvenido, Santiago, adelante. ¿Cómo estamos, Luis Miguel? Todos, buenos días y muchas gracias por la invitación. Para los que no tengo el gusto de conocerlos, soy Santiago García, director general de Santa Fe Gas. Santa Fe Gas es una de las comercializadoras más importantes de gas natural, tanto en Texas como en México. Fuimos de los primeros comercializadores, de hecho, que empezamos en la comercialización de gas natural en México cuando se desreguló el mercado. Tenemos oficinas tanto en Estados Unidos como en la Ciudad de México y también tenemos una oficina de ventas en Guadalajara. El día de hoy de lo que les vamos a estar hablando precisamente es del mercado del gas natural. Por mi parte, lo que quiero compartir con ustedes es pues cuáles son las experiencias que hemos tenido. El mercado de gas natural es un mercado desregulado que se desreguló desde antes de la reforma energética, empezó a desregularse y terminó de desregularse después de la reforma energética. Esto lo que quiere decir en términos un poco más coloquiales es que los usuarios pueden comprar o vender el gas natural que necesitan de cualquier proveedor, de cualquier comercializador. Por ejemplo, piensen en una compañía que hace vidrio, una compañía cementera, una compañía o una industria que realmente utilice el gas natural para todos sus procesos, una planta de generación eléctrica. Anteriormente solo podían comprar ese gas a los monopolios estatales, pero a raíz de la reforma energética se abre el mercado, lo cual quiere decir que lo pueden comprar a cualquier comercializador, a cualquier distribuidor. Hay diferentes fórmulas de precios, hay diferentes tipos de servicios. Y todo esto en un marco en el cual las importaciones de gas natural que México hace de Estados Unidos se han incrementado. No se han decrementado, sino se han incrementado. Los últimos 20, 30 años México ha sido un importador de gas natural y con la caída en la producción de gas natural nacional, estas importaciones de gas natural preponderantemente de Texas se han venido incrementando. Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy precisamente es cuál ha sido nuestra experiencia como comercializador, qué se debe de mejorar, cuáles son las lecciones aprendidas, qué se ha hecho bien, qué retroalimentación tenemos de los consumidores, qué óptica están viendo los inversionistas de mediano y de largo plazo en proyectos intensivos de gas natural, como pueden ser plantas de fertilizantes, como pueden ser plantas de gas licuado o de gas natural comprimido. Entonces, en términos generales, eso es lo que vamos a compartir el día de hoy, Luis Miguel, contigo y con todo tu auditorio. Muchísimas gracias, Santiago. Cedo la palabra a Rosanetti Barrios. Adelante, Rosanetti. Muchas gracias, Miguel. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí compartiendo con mis colegas nuestras impresiones en materia de este hidrocarburo tan importante. El día de hoy yo quisiera plantearles, por un lado, digamos, la importancia, la resiliencia que tiene el gas natural como combustible en medio de esta crisis
pospandémica y este, vamos a decir, replanteamiento que estamos escuchando se está haciendo en la industria de hidrocarburos en su totalidad. El día de hoy, la Agencia Internacional de Energía liberó el World Energy Outlook, en donde incluso agregó a sus 3 escenarios tradicionales un 4º escenario, nada más para dimensionar un poquito la complejidad de estimar qué es lo que va a pasar en un futuro cercano, pero independientemente de eso, insisto, voy a compartir mi opinión sobre los fundamentales del gas natural y qué podemos esperar. Eso por un lado. Y por otro lado, me voy a detener puntualmente en el mercado de Guaja, en donde, por cierto, no quiero dejar de felicitar a Fermaca. Manuel, Fernando, un abrazo. Santa Fe, por supuesto, mil felicidades. Es un logro muy importante para el país el ser el único mercado del mundo que está directamente conectado por ducto a esta cuenca tan relevante. Voy a compartir con ustedes algunos números específicos sobre las ventajas que implica para México esta conexión directa y, por supuesto, pues tratar de aclarar cualquier duda o comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosanetti. Antes de pasar la palabra a David Crisóstomo, me gustaría, ¿cuál es el 4º escenario que está introduciendo la Agencia Internacional de Energía? Que dices, esto no lo habían hecho. El 4º escenario es una crisis prolongada, como, digamos, como consecuencia de un nuevo rebote del virus. Perfecto. David Crisóstomo, bienvenido, buenos días. Bueno, Miguel, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo estoy aquí un poco representando también la visión que hacemos o tenemos en IHS Markit, una empresa de servicios de información, y que, bueno, en línea un poco con lo que ya mencionó Santiago y Rosanetti sobre el rol del gas en México, yo sumaría la infraestructura que se ha detonado como parte de esta revolución energética en cuanto a producción del gas en Estados Unidos y como decía Rosanetti, la cercanía que México tiene, la bondad, el privilegio de ser el único país con acceso directo a ese gas, ¿no? Hemos visto en los últimos años que se han construido una cantidad importante de gasoductos, incluidos los de Fermaca, que coincido con Rosanetti, son los más relevantes por el acceso al precio de Guaja. Pero dadas las condiciones en las que se estuvo desarrollando esta infraestructura a través de los años, pues nosotros creemos que va a haber una dinámica interesante, ¿no? Asumiendo que bajo las condiciones de desregulación que mencionaba Santiago, que vienen previo a la reforma energética y que esto han representado cierto nivel de sofisticación en muchos consumidores, que obviamente post-reforma se ha incrementado este nivel de sofisticación, pues vemos que esta infraestructura va a tener un papel muy importante, ¿no? Aquí hablaremos seguramente durante la conversación sobre la importancia de reforzar la aplicación del marco regulatorio para que las condiciones de acceso abierto al transporte, que es una de las variables muy importantes en el funcionamiento de un sector del gas natural, suceda en México, ¿no? Y me voy a tener aquí para regresar la palabra y continuar la conversación. Mil gracias, Santiago, Rosanetti y David. Santiago planteaba desde mi punto de vista las 2 preguntas claves que vamos a tratar en este panel. Es, ¿qué hemos aprendido y qué se debe mejorar? Creo que prácticamente en esas 2 preguntas cabe todo. Te cedo la palabra, Santiago. No espero que agotes estas 2 preguntas en tu primera intervención, pero me gustaría sobre esto, decías tú, es un mercado desregulado desde hace muchos años, lo decían Rosanetti y David, es un mercado, digamos que es único en el mundo por muchas razones. La primera es la cercanía, el acceso, la conexión al proveedor más barato del mundo, que es el Hub de Texas. Repito, ¿qué hemos aprendido y qué se debe mejorar? Todo tuyo, Santiago. Claro que sí, ¿verdad? Déjenme empezar con 2 o 3, porque cada uno de los panelistas, Rosanetti y David, van a tener su propia óptica y creo que va a ser de mucho valor agregado, precisamente las diferentes visiones
que tenemos y los diferentes ángulos que vamos a tratar en esta pregunta. Yo lo voy a tratar desde el punto de vista del comercializador y desde el punto de vista del cliente. ¿Qué hemos aprendido? Las 2 o 3 lecciones más importantes. La primera es que al poder traer gas de Estados Unidos, gas de Oaxaca, gas del sur de Texas, estamos incrementando la competitividad de nuestras empresas. Estamos reduciendo costos, por un lado, estamos teniendo acceso al gas más barato del mundo. Y aquí hago un paréntesis porque quizás algunos de los participantes en este webinar dicen, bueno, es que siempre ha estado el gas barato, siempre ha sido gas barato en Estados Unidos. No, no siempre. Hoy sí estamos transactando a $1, $2 por millón de BTU, pero hubo años en donde estuvimos en $15 por millón de BTU. Entonces, llegó un momento en que era un insumo sumamente caro por diferentes razones. Se ha abaratado mucho este insumo preponderantemente por las nuevas técnicas de extracción de gas y petróleo, el famoso fracking, en áreas como Pensilvania o como Texas en Estados Unidos, y eso ha permitido un exceso de oferta que ha reducido el precio del gas. Te quiero interrumpir, Santiago. Dices, es el gas más barato del mundo. ¿Cuánto vale en otros lados? Una parte de nuestra audiencia es experto y la pregunta le parecerá muy obvia, pero hay otra parte que quiere conocer más del tema. Claro, vamos a empezar con México, ¿no? Creo que es un nuevo campo en México, también de gas lutita y haciendo fracking en el norte del país. Más o menos estaría alrededor el precio, con todos los costos incluidos, alrededor de $4, $4.50, porque en México no se cuenta con la infraestructura que ya se cuenta en Estados Unidos. Toda esta infraestructura de pequeños ductos que conectan a todos los productores, que se conectan a las áreas de mercado, todo el tema del agua y el tratamiento del agua, porque el gas lutita y la extracción del gas lutita es muy intensiva en el uso del agua. Entonces, en México, si comparáramos peras con peras, el costo marginal estaría alrededor de los $4, por ejemplo. Si nos vamos a otros mercados, por ejemplo, Japón. Japón es un importador, o al igual que Corea, neto de gas. Entonces, ellos ahorita el precio del gas licuado, del gas natural licuado, está muy barato y está en $5. Y eso es barato para ellos, cuando tradicionalmente en esos países han pagado hasta $20 por millón de BTU, con un promedio aproximado de $8 o $10 por millón de BTU. Entonces, en Europa es algo similar. En Europa, obviamente, hay mucho gas proveniente de Rusia, pero aún así el costo en promedio está alrededor de los $5 o $6 por millón de BTU, llegando a estar hasta $8 o $9 por millón de BTU. Entonces, cuando nosotros en México tenemos acceso como industrias y como consumidores a un gas de $2 por millón de BTU, realmente es una gran ventaja competitiva. Es una ventaja competitiva, por un lado, para las empresas existentes, al tener gas gas barato que les permita competir, que les permita incrementar sus utilidades, que les permita eficientizar su estructura de costos. Y por otro lado también es un gran imán para la nueva inversión, para esta inversión que es muy requerida para generar trabajos, para generar bienestar en el país, en aquellas industrias que son intensivas en el gas natural, como pueden ser la industria siderúrgica, como puede ser la industria eléctrica, la industria vidriera o la industria de fertilizantes. Entonces, el primer aprendizaje que tenemos es que realmente lo que teóricamente veíamos como una ventaja competitiva, realmente a nivel cancha sí es una ventaja competitiva para la industria mexicana. El segundo aprendizaje, y nada más les voy a compartir 2 por este momento, el segundo aprendizaje es que el consumidor efectivamente quiere otras fuentes de suministro de gas. No estaban acostumbrados a que era un monopolio estatal y al abrirse el mercado, obviamente, como decía David, se tienen que sofisticar también estos clientes, tienen que aprender también un poco más acerca del gas natural, pero los clientes lo que nos han demostrado es que están dispuestos al reto, están dispuestos a ese aprendizaje. Se ha sofisticado mucho el mercado en los últimos 2 años y hoy en día es una gran historia de éxito en cuanto a multiplicidad de comercializadores. Una misma compañía está comprando el gas a 2 o 3 diferentes proveedores, entonces con eso tiene redundancia. Por si un proveedor de gas le falla, tiene otros 2. Tiene diferentes cuencas de las cuales está surtiendo sus plantas. Tiene diferentes estructuras de precio. Antes nada más había una estructura de precio. Tiene 3 o 4 estructuras de precio diferentes. Y tiene también ahora un servicio en firme. Antes el servicio en firme, pues sí era en firme, pero no era en firme.
te podían entregar el gas, pero no te podían entregar en una de esas. ¿Por qué? Pues porque nada más había un solo comercializador y un solo productor. Ahora con el servicio en firme se le da mucho más certidumbre a ese gas y a que te va a llegar ese gas en industrias que son claves. ¿A qué voy? Uno puede pensar coloquialmente, bueno, pues no me llegó el gas y me bañé con agua fría, no, ni modo. No, hay industrias que dependen del gas 100%. Imagínense, por ejemplo, una compañía que hace fierros, una siderúrgica. En el caso de una siderúrgica, el gas natural ni siquiera es energético, es materia prima para hacer fierro esponja. Entonces, imagínense que le digan a una siderúrgica de las grandotas del mundo, ¿sabes qué? No te llegó tu gas el día de hoy y pues tienes que apagar el horno. Pues sí, nada más que si apago mi horno para hacer vidrio o para hacer fierro, lo tengo que pagar por 6 meses. No lo puedo pagar por un día y al día siguiente lo prendo. Hay todo un proceso en donde se tienen que apagar las facilidades y no se pueden prender al día siguiente. O lo mismo con una compañía de generación eléctrica. Imagínense que digan, oiga, pues no, te llegó el gas en una semana, entonces pues no generaste. Entonces hay ciertas industrias que son claves y el hecho de que tengamos diferentes proveedores y el servicio en firme y una cuenca tan vasta como Oaxaca realmente han incrementado la certidumbre del suministro para el bienestar de todas nuestras industrias y de todos los usuarios. Muchas gracias, Santiago. Rosanetti, dice Santiago, una de las lecciones más importantes es el gas se volvió una ventaja competitiva, un imán para atraer inversiones y habla de un proceso donde el mercado se está volviendo más sofisticado. Vuelvo a la misma pregunta, ¿qué hemos aprendido y qué nos falta por mejorar? Literalmente agárrala por el lado que quieras, por el lado de qué se debe mejorar o qué hemos aprendido. Vamos, yo creo que sí vale mucho la pena justamente para, digamos, aprovechar toda esta información que nos comparte Santiago, distinguir un poquito que los precios del gas son regionales y que no todas las cuencas, vamos, que cada cuenca ofrece una ventaja diferente dentro de los mismos Estados Unidos. Es una realidad que el precio del gas, una vez que se licúa y cruza el planeta, pues tiene precios muy diferentes. Respecto a la posibilidad de que México pueda obtener gas de estas fuentes no convencionales, lo que mencionaba Santiago, pues yo quisiera, la verdad, que pudiéramos siquiera tener esa conversación. No existe esa conversación en México y yo te diría, ese es uno de los fundamentales nodales para que este país avance. Gozamos, y qué bueno, y para eso se hicieron los gasoductos, de la capacidad de importar un gas que de repente parece infinito por parte de los Estados Unidos. Es un gas seco, tiene buen precio. Ahorita quisiera mostrarles un poquito más específicamente el tema de los precios, pero yo te diría, en ese sentido, la mayor debilidad que tiene México en términos energéticos es justamente la tremenda exposición al gas importado. Vuelvo a repetir, que para eso se hicieron los gasoductos, para aprovechar ese gas importado, pero a mí sí me parece un despropósito que un país que tiene reservas de hidrocarburos, simple y sencillamente ni siquiera se toma la decisión de analizar la posibilidad de extraerlos. Entonces, ¿qué nos falta como país? Entre otras cosas, nos falta una política de gas natural, para empezar. Ahora bien, si me permites entonces entrar un poquito más directamente al tema de los precios, me gustaría compartir con tu auditorio, digamos, algún elemento de por qué digo que es fundamental el conocer cómo están los precios en Oaxaca. Les decía, Oaxaca es, como ya se comentó, uno de los, espero que ahí estén viendo mi presentación. Se ve perfecto. Ah, perfecto. Lo que estoy tratando de mostrar aquí es el comportamiento del precio en Oaxaca, que es la línea gris que está, digamos, hasta abajo, respecto de otras cuencas en Estados Unidos, Houston Ship Channel y Henry Hub, que son las líneas verde, azul y amarilla, que están muy pegaditas, tienen más o menos el mismo comportamiento. Y las dos líneas completamente horizontales arriba es una constante, digamos, que decidí asumir comparando el precio del combustóleo, que es el precio, el combustible que desafortunadamente seguimos usando en México. Yo les diría que teníamos que usar en ausencia de gas natural, solamente que el gas ya llegó. Y por otro lado, el precio del GNL, que
También en su momento México requirió de estas plantas de regasificación de gas, nos han servido para atender la demanda y actualmente, bueno, pues afortunadamente, insisto, gracias a que están los gasoductos ya listos ahí, hoy ya México no las necesita. Pero entonces, ¿a dónde me quiero concentrar? En la diferencia que existe entre la línea gris hasta abajo y las otras líneas. Esos diferenciales son los que en su caso, digamos, se toman en cuenta para tomar una decisión sobre el tipo de combustible que queremos adquirir, en este caso el gas, que sí es el más barato, y por otro lado, digamos, el tipo de inversiones que hacen falta para aprovechar este gas. Repito, los gasoductos que se detonaron el sexenio pasado se hicieron tomando como una columna vertebral de los mismos la demanda eléctrica. Entonces, considerando, esto que están ustedes viendo es el periodo de octubre de 2019 al periodo de 2020. ¿Y por qué me centré ahí? Fundamentalmente porque es el periodo en que yo considero que esta administración se tomó para deshojar la margarita, para pensar qué tenía que hacer, para renegociar contratos, para perder el tiempo. Mientras el país seguía o sigue pagando combustóleo o gas licuado. La gráfica que están ustedes viendo ahora es un cálculo propio de cuánto dinero dejamos de ahorrar mientras este gobierno pensaba qué hacer con los gasoductos. Si yo comparo toda la capacidad que tenemos desde Oaxaca, asumo que se llena esos dos ductos que tenemos desde Oaxaca, que son las entradas por Juárez y por Ojinaga, que seguramente David nos va a mostrar un mapa más tarde. Si yo considero que esos gasoductos debían estar llenos con gas de Oaxaca en lugar de estar pagando los otros combustibles, pues lo que se ve aquí es un estimado de cuánto ahorro no pudimos tener. En su caso extremo, comparado contra gas natural licuado, estamos hablando de 5.6 billones de dólares. Y en promedio, digamos, contra el combustóleo, que es el que más utilizamos, 3.2 billones de dólares. En promedio, yo les diría más o menos, México dejó de ahorrar 2.6 billones de dólares mientras se llevaba a cabo esta discusión, insisto, sobre los gasoductos. Te interrumpo, ¿en qué periodo gastamos estos 2.2 billones de más? En el último año antes de la entrada de Oaxaca. Perfecto. Rosanetti pone, desde mi punto de vista, dos temas relevantes. Uno, de alguna manera, se remedia con este webinar parcialmente. Decía la necesidad de tener una conversación sobre el gas. Y habla de México tiene un mercado de gas natural, lo decía Santiago muy bien, un mercado cada vez más sofisticado, tiene infraestructura de gas, tiene de alguna manera muy claro para qué sirve el gas, pero no tenemos propiamente una política nacional de gas natural. En tu primera intervención, David Crisóstomo, hacías referencia al tema de infraestructura. Decías, una de las grandes cosas que ha pasado es la construcción de una infraestructura alrededor del acceso al gas natural más barato. Me gustaría, solo por abusar un poco de la palabra, hay una infraestructura física y hay otra cosa que los analistas hablan de soft infrastructure, todo lo que tiene que ver con marco institucional, cultural, etcétera. Te pido si nos ayudas a entender un poco esto, siguiendo las líneas que plantea Santiago García de qué hemos aprendido y qué debemos mejorar. Gracias, Luis Miguel. Mira, voy a compartir un mapa justamente de la infraestructura de gas natural en México. Lo que ustedes deben estar viendo ahora en la pantalla, si me confirman si lo ven, es un mapa que tomo del plan quinquenal que se publica por el Cenagas y CENER, Cenagas siendo el operador de una de las principales redes de gasoductos en el país, que aquí principalmente está representado con las líneas negras.
si uno piensa en qué ha pasado a través del tiempo, tomando los puntos que hacía Santiago sobre la desregulación previo a la reforma y el desarrollo del mercado, aunque se avanzó mucho y se tenía infraestructura, mucha de la infraestructura pues limitaba el crecimiento del acceso a este combustible, dado que toda la industria, toda la generación estaba ligada a todas estas rutas, ¿no? Que estamos viendo aquí. El desarrollo de nuevos ductos, aquí algunos ya aparecen en verde, otros en rojo, ductos que se construyeron entre 2013, 14, 15 y otros que siguieron en construcción y que nos llevaron a lo que hoy día es lo más cercano a la infraestructura firme, ¿no? Los tubos instalados, la terminación del corredor de Fermaca desde Oaxaca hasta la zona de Aguascalientes y la conexión con Guadalajara y San Luis Potosí, pues definitivamente completan esta red. Y aquí voy a retomar 3 de las premisas, digamos, que se tomaron en cuenta para la detonación de toda esta infraestructura. Una de ellas era el desarrollo de generación a base de gas. Como mencionaba Rosanetti, el combustóleo fue uno de los combustibles fósiles, obviamente caros y contaminantes que prevalecían en la oferta de generación en el país. La idea de construir infraestructura para darle acceso a México a este gas en Estados Unidos fue justamente desplazar gradualmente ese combustible y, bueno, consecuentemente ofrecer mejores precios en el mercado. La segunda era proporcionar redundancia en el suministro. Si recordamos o nos regresamos tantito al mapa anterior, como mencionaba, todas las líneas negras aquí eran la única fuente de suministro para el país. Obviamente en zonas como el noreste, Nuevo León, el centro y el occidente dependían mucho de la producción en el sur. Y bueno, con toda la historia, y no voy a ahondar ahí, de la declinación en la producción doméstica, pues se hizo muy necesario que hubiera redundancia en el suministro. Aquí el único detalle fue que esta redundancia pues se construyó en función al acceso a combustible importado, más que producción doméstica, como mencionaba Rosanetti. No es una conversación que hoy día esté sobre la mesa, pero realmente siempre fue complicado tener esa conversación cuando del otro lado de la frontera tenías gas que se producía a 3, 4 dólares en el rango alto, ¿no? Estoy hablando del 2015, 16. Y bueno, hoy día, como mencionaba Santiago, se están haciendo transacciones en el orden del dólar. Entonces la conversación creo que en general ha sido un poco complicada, pero hoy día pues se vislumbra todavía más difícil, ¿no? David, se ha avanzado mucho en infraestructura física, pero cuando uno compara la red en México comparado con Texas, por ejemplo, queda mucho por hacer. ¿Cuáles serían los pasos necesarios en términos de infraestructura física? Sí, eso me lleva justamente a mi tercer premisa, Luis Miguel, era la apertura de nuevos mercados. ¿Y a qué me refiero por nuevos mercados? Bueno, acceso a combustible, a gas natural para nuevos consumidores, fuera de los tradicionales, ¿no? Aquí si nos centramos un poquito en el mapa anterior, todos los estados del centro hacia la izquierda, digamos del norte, Sonora, Sinaloa, eran estados que no tenían acceso al gas. En el occidente se tenía, pero se tenía bajo muchas condiciones que restringían el acceso confiable. Como decía Santiago, eran suministros que dependían mucho de la habilidad de un comercializador para poder suministrarse. Entonces, tener una infraestructura que proporcionara redundancia, pues daba pie a que se abrieran nuevos mercados. Y aquí es donde la discusión creo que debe de continuarse desde el lado de vista del desarrollo del mercado. La infraestructura física, ahí está. Sin embargo, como mencionaba al inicio, quedan muchos pasos por realizarse en cuanto a hacer disponible esta infraestructura a los consumidores que hoy día podrían aprovechar, y lo cual llevaría a una maximización del valor de estas inversiones, que hoy día, bueno, sabemos, fueron ancladas por la Comisión Federal de Electricidad y que en el horizonte cercano y mediano no se vislumbra que pudieran ser utilizadas a niveles altos, ¿no? Entonces aquí hay una oportunidad muy grande, espacio muy grande
desde el punto de vista regulatorio para llevar a cabo un acceso abierto y detonar estos mercados, ¿no? Que bueno, ¿en qué se traduce? Se traduce en desarrollo económico, en empleos y obviamente, bueno, creo que para un país que tiene este beneficio de acceso a un combustible barato, pues sería un paso natural por realizarse, ¿no? Obviamente, bueno, las condiciones actuales son otras y no voy a andar ahí, pero creo que por ahí es por donde se tiene que abordar. Nada más para darte un último dato con respecto a esta infraestructura física. En la frontera hoy día se tienen alrededor de 14 BCFs por día. 14 BCFs por día es casi 1,5, 1,6 el total del consumo en México, considerando también el autoconsumo que tiene Pemex. Y el nivel de importación de esos 13, 14 BCFs por día está en el orden de 5. Quiere decir que hay poco más o más del 50% de la capacidad disponible para llevar o traer más gases de Estados Unidos y justamente darle pie a estos nuevos mercados de los que hablaba anteriormente. Muchas gracias, David. Voy contigo, Santiago García. Tanto Rosanetti como David Crisóstomo han puesto énfasis en se avanzó mucho, hay mucho logrado en términos de infraestructura física, pero lo que tenemos ahora es no se está aprovechando ni Texas, por decirlo de alguna manera, ni tampoco la infraestructura que ya tenemos. Tenemos un mercado que demanda este gas natural para ser más competitivo. Tenemos en teoría el gas, pero falta hacer esta como sinapsis o cuando menos aprovecharla de manera más intensa. Me gustaría escuchar tu punto de vista sobre esto, Santiago. Correcto. Este es un mercado que está evolucionando y es un mercado que va madurando. Obviamente las comparaciones inmediatas son con Texas, ¿verdad? Y con Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta también que ese mercado se desreguló hace 30 años. Entonces, no es lo mismo comparar un mercado completamente desregulado de hace 2 años que un mercado que lleva 30 años desregulado. Entonces, lo primero que yo les diría es, apenas estamos comenzando en México, pero hay que dar pasos en la dirección correcta definitivamente. ¿Qué se necesita para aprovechar esas sinergias que mencionaba correctamente tanto Rosanetti como David? Se necesita, por un lado, que los otros ductos se terminen. Afortunadamente, la tubería de Fermaca, como han dicho los panelistas, ha sido concluida de una manera muy exitosa. Es el primer sistema que empieza a traer gas desde Oaxaca hasta el Bajío y Guadalajara, trayendo gas a zonas donde o no había gas o pues, le llegaba bien poquito. Entonces ahora con toda esta red central del Guadalajara, que se le llama, áreas como Juárez, como Torreón, como Durango, Bajío o Guadalajara, afortunadamente ya empiezan a tener gas y gas en abundancia. Pero hay otros sistemas que también siguen en construcción y muchos de ellos que siguen parados. Entonces, por un lado necesitamos que estos otros sistemas también sean terminados. Número 2, se necesita incrementar la conectividad entre los sistemas. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que se interconecte el sistema de Fermaca con un sistema de TransCanada, que se interconecte el sistema de Fermaca con el Sistema Nacional de Ductos, que se conecten los de IENOVA con algún otro sistema. Necesitamos incrementar la conectividad entre ambos sistemas, porque entonces eso a mí como comercializador lo que me va a permitir es utilizar estas diferentes autopistas, estas diferentes rutas del gas, para poder servir mejor a nuestros clientes. Entonces se necesita incrementar esa conectividad entre sistemas. Y número 3, necesitamos incrementar la conectividad en la última milla. Lo mismo que se llama en tecnología y en ancho de banda en cuanto a la última milla, también aplica para el gas natural. Es decir, esa interconexión que a veces son 150 metros y a veces son 2 o 3 kilómetros para con ese usuario, para con esa planta. Estamos muy cortos en conexión de última milla porque no se hizo gran cosa en los últimos 20, 30 años en cuanto a infraestructura. Ahora que ya se ha comenzado a terminar la primera red troncal del país y van a seguir las demás redes troncales, el siguiente paso en este proceso de mejora continua es hacer precisamente estas conexiones directas a estos usuarios, estas últimas millas. Cuando uno ve el mapa en Texas,
o en Estados Unidos en general, las últimas millas son gigantescas, o sea, son miles de últimas millas. Y claro, porque se han hecho en 30 años, ¿verdad? Aquí falta también esta conectividad a última milla. Y por último, interconexiones no solo entre sistemas grandes, pero entre sistemas grandes y sistemas medianos, lo que se le llaman las distribuidoras, que las distribuidoras del norte, las distribuidoras del Bajío, las distribuidoras de Guadalajara, conectividad de este ducto troncal grande con estas distribuidoras. Creo que en cuanto a infraestructura, estos 3 o 4 puntos son cruciales para poder hacer en los siguientes 5 años, a fin de comenzar a aprovechar mejor las sinergias que se deben de aprovechar, obviamente, y seguirnos beneficiando del gas de Estados Unidos. Muchas gracias, Santiago. Muy claro. Y me permite pasar con Rosanetti a... dice Santiago, lo expresa de alguna manera muy fácil, pero la realidad es más complicada. Falta incrementar el sistema de ductos, incrementar la conectividad. Y quiero volver a un tema que le preguntaba a David. Está todo lo que tiene que ver con infraestructura física, pero está también todo el marco institucional, etcétera. Me gustaría escuchar, ¿hay condiciones para seguir incrementando el sistema de ductos, para incrementar la conectividad? ¿Cómo pasar de la necesidad manifiesta a las soluciones necesarias? Me encanta tu pregunta, Luis Miguel, muchas gracias. Yo te diría, es necesario que todo el mundo entienda las ventajas para México que esto que mis dos colegas plantean les representa. Ambos hablan de la necesidad de que sean los consumidores, México, insisto, quien tome ventaja de esta infraestructura que representa, digo, para los que tenemos más de 20 años en este negocio, te aseguro que es uno ve el mapa que presentó David y perdón, pero no puedo dejar de sentirme tremendamente emocionada porque como lo decía Santiago, antes de que el plan de gasoducto se pusiera en la mesa, todo el occidente de México carecía completamente de infraestructura de gas natural. Hoy es una realidad. Entonces, Perdón, ¿qué sigue? te interrumpo eso. ¿Hace cuánto? ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando que en 2012, cuando arranca la anterior administración, no había nada en el occidente. Esa administración planea y detona la presencia de estos gasoductos que ahora ya están en el occidente y hoy, insisto, es una realidad, ya están ahí, ya declararon operación comercial. ¿Qué sigue? Pues aprovecharlos, caramba. Entonces, ¿cómo se aprovecha esto? Con usuarios teniendo la absoluta libertad de escoger quién les puede llevar el gas que cumple con sus necesidades de servicio, de calidad y por supuesto de precio. Esta competencia entre comercializadores que era un sueño hace 20 años, que fue imposible implementar sin la liberalización que hoy tenemos y que hay que aprovecharla. Yo, que soy fanática de los números, perdón, quiero profundizar en lo que esto pudiera representar para México, tratando de dar elementos a tu pregunta, Luis Miguel. ¿Qué se necesita para que nuestras autoridades, digamos, dejen de bloquear el acceso abierto a la infraestructura y permitan la competencia entre varios comercializadores para beneficiar a México? Yo te diría, el único elemento que a mí se me ocurre en este momento es explicar, poner en blanco y negro lo que le implica al país el no actuar en consecuencia, el seguir bloqueando la entrada de comercializadores. Y para eso permítanme volver a compartirles mi pantalla. Y lo que vemos aquí es el diferencial de Estamos precios. viendo tus correos, ¿eh? Perdón, pido una disculpa, entonces déjenme volver share Nada screen. prohibido, ¿eh? No te preocupes. Qué bueno. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ahora sí ven la lámina, perdón, te agradezco mucho. Entonces, lo que vemos aquí es el comportamiento del diferencial de Waha con Henry Hub. ¿Qué es eso? ¿Qué tanto más barato estaba Waha con Henry Hub en los precios forward
digamos, el año anterior y ¿cómo se ha ido cerrando ese diferencial? Bueno, ¿eso qué quiere? Es hacia adelante, con las expectativas hacia 2028. Hace un año, Guaja era mucho más barato de lo que es hoy y la gente estimaba que iba a seguir siendo más barato de lo que hoy se estima que sea, por las razones que expliqué hace un momento. Bueno, si yo tomo en cuenta entonces el diferencial, estos comportamientos hacia adelante, y los vuelvo a comparar contra el consumir combustóleo o gas licuado, me encuentro, voy a quedarme en el número del combustóleo por las razones evidentes, ¿verdad? Porque en electricidad seguimos quemando combustóleo. El resultado es que para el país, estos cálculos es un valor presente descontado al 10%, para el país, llenar Guaja, aprovechar Guaja y dejar de usar combustóleo, le representa un ahorro en los siguientes 7 años a valor presente de 17 billones de dólares. Para que se dimensione este número, que ya de entrada marea, pero la verdad es que siempre hay que tener una referencia, les puedo decir que el costo de generación de todo 2019 que reportó CFE Suministro Básico a la CRE fue de 18 billones de dólares. Es decir, prácticamente el mismo número que implican estos ahorros. Todo este ahorro llevado a tarifa eléctrica nos permitiría, en primer lugar, acabar con esa espantosa carga que es el subsidio. Posteriormente ya podríamos hablar, por supuesto, de mejores tarifas y pues de la famosísima transición que estamos dejando de lado en la mesa. Entonces, ¿qué es lo que llama a mí más poderosamente mi atención en este momento? Que la CFE nos está diciendo que ahora quiere exportar el gas, que quiere poner una planta de LNG y llevarse el gas que importamos a otro lado, es decir, reexportar el gas. Cuando estamos hablando de que para México, insisto, no me voy a cansar nunca de repetir esto, este era un proyecto para México y en México se tienen que quedar los beneficios. Para México, los ahorros, si permitieran que entraran privados a consumir ese gas en el sector eléctrico, es donde está el mayor problema, pero es donde está el mayor consumo. Es cierto, no están las plantas de CFE, pero podría haber plantas privadas que estuvieran consumiendo esto y que nos permitieran a México disminuir el costo de la generación eléctrica en 18 billones de dólares. No dar los permisos, no obligar al acceso abierto, implica para los funcionarios públicos quitarle a México 18 billones de dólares. Rosanetti es muy clara, muy vehemente, David. Si es tan clara la argumentación de Rosanetti, ¿qué nos falta para actuar en consecuencia? Bueno, sí, creo que fue muy clara en lo que nos falta. Yo coincido que la aplicación el marco regulatorio existe. O sea, la realidad es que las bases de un mercado de gas natural más dinámico están ahí. Obviamente hay argumentos legales que se utilizan para retrasar su aplicación y bueno, después viene toda la otra parte que el gobierno con su política energética está tratando de impulsar, ¿no? Yo coincido con Rosanetti en el sentido de que hay muchos beneficios por capturar dentro del país, pero también creo que hay demasiado espacio en cuanto a infraestructura física para otro tipo de oportunidades. Y me voy o quiero reforzar mi punto hablando en el sentido de que México y Estados Unidos podrían tener una ventaja competitiva dado que tienen entre ellos o son entre ellos el segundo mercado de exportación más importante para el otro. Obviamente detonar precios energéticos bajos, pues obviamente va a posicionarlos globalmente con mejores opciones.
En el caso de exportaciones de gas natural desde la costa del Pacífico, yo no lo veo tan descabellado, dado que el mercado asiático tiene un consumo importante. No sé si fue Rosanet Santiago quien mencionó el alto consumo que hay de gas natural licuado en Japón, en Corea, incluso en China, y que las barreras comerciales que existían antes desde Estados Unidos para exportar, gas a países donde no hay acuerdos comerciales se removieron. Creo que hay una oportunidad ahí y lo quiero plantear así. Creo que una de las preocupaciones del gobierno y que lo han dicho en diferentes ocasiones es pues todo el compromiso que tiene CFE como principal off-taker, y por off-taker me refiero a comprador o ancla de desarrollo de la infraestructura. Incluso hay por ahí algunos datos de una empresa en Estados Unidos, Natural Gas Intelligence, que publicó un ranking de comercializadores de gas. Seguramente Santiago está familiarizado con eso, y CFE aparece ahí. Yo creo que hay mucho que el gobierno puede hacer para balancear toda eso que ellos ven como un reto financiero y bueno, otras cosas más ideológicas, y realmente reforzar el rol que puede tener el país, México, CFE, dentro del propio país, dentro del sector industrial. Se hablaba de distribución, veo por aquí que preguntan cosas sobre gas natural comprimido para transporte. Creo que hay mucho espacio ahí, pero también creo que podría haber por ahí algunas alternativas donde México se podría convertir de una forma integrada con los Estados Unidos en una plataforma de exportación de gas natural hacia los mercados asiáticos. Muchas gracias, David. Mencionas ahora sí el elefante en la habitación, Comisión Federal de Electricidad. Me gustaría, Santiago, preguntarte, para entender el mercado de gas natural, tú en tu primera exposición hablabas de el principal usuario es sector eléctrico, pero hay otros sectores. Me gustaría pedirte si nos ayudas a entender el papel que juega Comisión Federal, el papel que juegan otras industrias. Tú mencionabas el caso de industria siderúrgica. ¿Por qué es tan importante tener abasto confiable de combustible a buen precio, etcétera? En concreto, Santiago, ¿cuál es el papel que desempeña Comisión Federal? ¿Cuál es el que debería desempeñar? ¿Cuál es el papel que desempeñan otras industrias? ¿Cuál es el que deberían de tener? Adelante. Claro, antes de responder esta pregunta, me gustaría regresar a un tema que Rosanite exponía acerca de los precios y compartir con la audiencia una historia chusca que nos pasó en Santa Fe. En Oaxaca, los precios han llegado a ser negativos, inclusive, es decir, uno tiene que pagar por vender el gas. No le pagan a veces por vender el gas, sino tiene que pagar por vender el gas. Entonces, pues cuando todos los que estudiamos economía, ¿verdad? Y nos enseñaban que la distribución de precios era lo normal porque no podía haber precios negativos, pues claramente el maestro de economía estaba mal porque sí puede haber precios negativos y lo hemos vivido en carne propia, ¿no? Obviamente es una anomalía de mercado, pero el punto es que ha habido precios negativos en Oaxaca que deben de ser aprovechados por los consumidores, obviamente, ¿no? Y en este orden de ideas, nuestros sistemas de facturación completamente se volvieron locos, o sea, porque... Eso fue en mayo aproximadamente. ¿Cuánto tiempo duró y cómo lo hicieron? Duraron por días, ¿verdad? Fueron días. Por ejemplo, es más, la semana pasada, el precio en Oaxaca del fin de semana, porque aquí en Houston, Texas, donde tienen su casa y donde tenemos las oficinas corporativas de Santa Fe, no hubo clima, no hubo ni frío ni calor, ¿no? Entonces, los precios de Oaxaca la semana pasada, el fin de semana, creo que fue de 20 centavos, 25 centavos, para que se den una idea, ¿no? Hubo otros meses en el que llegó a ser de menos $1, inclusive todavía menores, no por todo el mes, obviamente, sino por ciertos días. ¿Por qué? Porque había mucho gas en Oaxaca, no había consumo aquí en Texas y todavía no estaba terminada la infraestructura para llevarse todo ese gas al México. Entonces no tenía forma de ser evacuado ese gas y es ahí cuando se han detectado los precios negativos. Como les digo, han sido 2 o 3 días, 3 o 4 días, no es todo un mes ni mucho menos, pero sí les da una idea de la sobreabundancia de gas que hay en Oaxaca, ¿no? Y pues eso, como les decía, causó beneplácito a nuestros consumidores, obviamente, y si nuestros clientes están contentos, nosotros estamos contentos, pero también internamente nos causó un gran problema en nuestros sistemas, porque el sistema lo que decía es, ¿cómo Santa Fe vende
y tiene que pagar por vender. No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces fue un reto interesante desde un punto de vista de sistemas, ¿no? Pero eso es una anécdota chusca, pero para complementar lo que decía Rosanetti, que es muy cierto, ¿no? La ventaja de precios a través de la cuenca de Oaxaca está ahí, ¿no? Contestando más puntualmente ahora tu pregunta, mi querido Luis Miguel, bueno, ¿qué papel juega CFE? CFE juega un papel fundamental y va a seguir jugando un papel fundamental. Primeramente fueron los que anclaron los ductos. Y por más que la industria y que nosotros como comercializadores queramos anclar ductos, por lo menos en esa iteración, quien tenía que hacerlo era el gobierno de alguna manera, porque lo que se presenta en estos mercados es un problema de huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? No hay desarrollo económico y no hay demanda de gas en ciertas industrias, pero porque no hay gas. Entonces, ¿cómo voy a anclar un ducto si no tengo demanda de gas? Entonces, por eso era fundamental que el gobierno, con alguna de sus agencias, y escogieron el sexenio pasado, hacerlo a través de CFE, anclar estos ductos, y es una gran historia porque ahora esta infraestructura que se hizo fue una de las grandes obras que se hizo en los últimos años y que se ha hecho en materia de gas natural en particular, quizás en los últimos 20, 30, 40 años. Entonces, ese es un papel fundamental. El otro papel que tiene la CFE que jugar, como lo decían aquí también, es la quema del combustóleo versus la quema del gas. Y es un tema complicado, que tiene que ver con política de gas, que tiene que ver con política energética y que tiene que ver con política de petróleo y de combustóleo. CFE ahorita está todavía quemando combustóleo que podría quemar en gas natural. Y esos precisamente los dos roles que la CFE ha jugado fundamentalmente, en infraestructura por un lado y por otro lado en consumo. Ahora que se abren las posibilidades, entonces como comercializadores como nosotros y otros, empezamos a venderle a la industria, lo cual es maravillosas noticias. Entonces estamos hablando de toda la industria pesada, automotriz, otras plantas de generación eléctrica de privados, por ejemplo, vidrieras, otros sistemas de distribución. Se empieza a abrir el mercado, lo cual es una muy buena señal. Necesitamos que se abra más definitivamente, pero como les digo, para mí esto es un proceso evolutivo. Creo que el gas natural es complementario a todos estos esfuerzos. He escuchado por ahí, no, es que vienen las renovables, por lo tanto ya no se va a necesitar el gas natural. No, el gas natural se va a necesitar sí o sí, ¿no? Y es complementario a todas estas industrias, es complementario a todas estas energías. Y gas, con todas las frustraciones que pudiéramos llegar a tener porque no hemos aprovechado las sinergias que podíamos llegar a aprovechar, lo cual es cierto, pero también hay que reconocer que es el mercado más avanzado energético en México. Cuando uno lo compara con gasolinas, con electricidad y con otros mercados, es el mercado más desregulado y se empiezan a ver los dividendos, por lo menos en estas primeras entradas, haciendo una analogía beisbolística. Santiago, me gustaría, si dejáramos por un momento fuera Comisión Federal, ¿cuáles son los clientes más relevantes? ¿Cómo están evolucionando por industria? Mencionabas tú siderúrgica, mencionabas fertilizantes, mencionabas vidrio. Por favor, trata de darnos una idea de qué pasa en esta comercialización con sector privado. En la comercialización con el sector privado, sin entrar en nombres de clientes o participantes en particular por cuestiones de confidencialidad, pero los primeros en alzar la mano y decir necesitamos gas de otras fuentes, necesitamos competencia, necesitamos otras alternativas, fueron principalmente los privados. Estamos hablando de los grupos del norte del país, preponderantemente de Monterrey, y estamos hablando del centro del país. En el centro y occidente del país, lo que se presentaba era las famosas alertas críticas. ¿Qué quiere decir esto? La alerta crítica quiere decir, pues te hablaba un día Pemex o Senagas y pues no te va a llegar tu gas, compadre. ¿Por qué? Pues porque no tenemos producción, porque está bajando la producción. Esto es lo que pasaba en el área del Bajío y en el área de Guadalajara, es que fue un gran freno al desarrollo de estas regiones. Uno pensaría que el freno en cuanto a desarrollo económico es, pues no hay inversión, los créditos están muy caros, estamos en la mitad de la nada. No. El freno en el área del Bajío y el área de Guadalajara, en gran medida, era por la falta de gas natural. Entonces, cuando empezamos a traer gas natural a Bajío, cuando empezamos a traer gas natural a Guadalajara, las respuestas de estos grupos empresariales ha sido extraordinaria. Hemos ya comenzado a fluir gas desde Oaxaca hasta Guadalajara, como decían los panelistas anteriormente, un gas de muy buena calidad,
de un muy buen poder calorífico a un precio que nunca se había visto en el occidente del país. Y es aquí cuando estos grupos empresariales están abriendo los ojos a estas otras fuentes y cómo este proceso de desregulación empieza a agregar valor en su estructura de costos y empieza a agregar valor en sus inversiones. Ya empezamos a ver, oye, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si hago una central de autoabastecimiento? Cuando antes nunca lo hubieran pensado, pues porque no tenían gas, por ejemplo. ¿Qué pasa si pongo otro horno en una siderúrgica? ¿Qué pasa si incremento mi capacidad en un 20% en una cementera? Estas conversaciones en la parte centro y occidente del país no se tenían y ahora se empiezan a tener, lo cual creo que es muy refrescante para todos los participantes. Tocas un tema que me da pie a pasar con Rosanetti Barrios. Han hablado ustedes de competitividad país, pero también hay que hablar de competitividad entre regiones. Zonas del país que pueden tener una política más agresiva de búsqueda de inversiones porque ahora tienen un argumento en la competitividad de precios de energía. Rosanetti, tú decías, son tan obvias las ventajas puestas en blanco y negro con números que hay que decirlo una y otra vez. ¿Qué falta para convencer? Y no solo es sector público, también son posibles clientes sector privado. Ayúdanos a entender esta parte casi cultural del mercado. Claro, con mucho gusto, muchas gracias. Nada más antes de contestar tu pregunta, quisiera agregar el comentario de David Crisóstomo sobre la realidad de que tenemos suficiente capacidad de importación y en ese sentido caben proyectos de exportación. Digamos que sí. Mi punto es que estamos hablando de dinero público que tiene que ser cuidadosamente analizado en dónde se pone. A mí me parecería que en principio tenemos al menos la planta de Altamira de regasificación y la de Manzanillo de regasificación que ya no son necesitadas por la CFE para su suministro. Esas plantas podría evaluarse la posibilidad de inversionistas privados, los mismos dueños de las plantas, quizá les interesaría convertirlas a plantas de licuefacción, como es el caso de Yenova. Y de este modo se aprovechan los gasoductos, CFE recupera la que paga por capacidad y alguien invierte en transmisión y distribución eléctrica, que son actividades exclusivas del Estado mexicano y donde CFE simple y sencillamente no está invirtiendo ni tiene planes de invertir. Y eso pega directamente, Luis Miguel, con tu pregunta. ¿Dónde se requiere, digamos, de qué manera se puede haber beneficios para aprovechar que las regiones tengan mejor electricidad? Uno de los grandes problemas que tiene el Bajío, que es una región de gran empuje económico, es justamente la saturación de las líneas de transmisión. Ahí tenemos a una serie de empresas desesperadas por aprovechar, por invertir, digamos, por aumentar sus capacidades productivas, y cuando buscan a la CFE, la respuesta que tienen es no hay capacidad de transmisión. Entonces, se tiene el gas, se tiene el sol para efectos de, digamos, de proyectos de cogeneración, insisto, y coincido con mis colegas, el gas es el hidrocarburo que va a darle sostén al mercado eléctrico en México y yo les diría de entrada en América Latina, porque es un sin sentido no aprovechar lo que la naturaleza nos dio. Entonces tenemos ese caso importante. El otro caso con elevados costos, los costos más elevados de la electricidad se dan en Baja California Sur. Baja California Sur tiene una situación muy particular porque está aislada. Baja California Sur se comporta como una isla. Entonces, esa región requiere de un tratamiento especial, en donde en el pasado se intentaron algunos proyectos y actualmente están, desde mi punto de vista, desactivados porque la CFE está ocupada, no tiene presupuesto, no invierten en transmisión, quieren construir plantas de generación, quieren hacer una planta de liquefacción de gas y están buscando cómo obtenerlo del mercado. Entonces, tenemos poco dinero, como siempre, el dinero público siempre es escaso y hay que buscar en dónde es mejor invertirlo. De ahí la importancia de considerar a la iniciativa privada un aliado de las empresas del Estado
digamos, en un rol distinto al de proveedor, porque por ahí ya sabemos que eso no les preocupa, que les den contratos de servicio, pues sí, pues, pero necesitamos al inversionista privado desarrollando infraestructura energética que, si bien en principio suena a una competencia directa con el Estado porque le quita clientes a las empresas del Estado, la verdad es que libera una enorme cantidad de recursos públicos que pueden ser mucho mejor canalizados en actividades en donde se es más competitivo. De manera coloquial, Rosanetti, lo que nos está diciendo, el pastel es tan grande que cabe para todos a condición de que dejen entrar a más a la cocina. Absolutamente. Te agradezco mucho la traducción, Y pero el pastel se va a incrementar, no solo eso, el tamaño del pastel se va a incrementar, continuando con tu analogía. Hay una pregunta que plantea Danus Kanga que me parece que es súper relevante. Te la quiero plantear a ti, David Crisóstomo, porque tú mencionaste el tema explícitamente. La necesidad de pensar esto en una perspectiva regional, binacional, etcétera. Mucho de lo que estamos discutiendo se ve desde el punto de vista de política nacional, pero tenemos el TEMEC, tenemos básicamente jugadores binacionales operando. ¿Cuáles son las oportunidades y los riesgos que viene del TEMEC? No es como lo plantea Danus Kanga, pero me parece que de alguna manera recupero el espíritu de la pregunta o del planteamiento. Oportunidades y riesgos en torno al TEMEC a partir de lo que han descrito Santiago, Rosanetti. Sí, no, muchas gracias, Luis Miguel. Mira, no soy un experto en el TEMEC, conozco las bases, digamos, pero no voy a ahondar ahí. Lo voy a plantear de una forma un poquito diferente. Sé que con el tratado, bueno, habrá candados legales que den cierto nivel de certidumbre para empresas de la región, ¿no? Déjame plantearlo así. Hemos hablado aquí de la importación que México hace de Estados Unidos en gas por ducto. En 2019 esa cantidad de gas por ducto fueron solamente 5 billones de pies cúbicos por día, o sea, casi 65% del consumo en ese año, más unos 400 millones de pies cúbicos que se enviaron en forma de gas natural licuado. En 2019 México fue el principal país de exportación del gas de Estados Unidos. No hay ningún otro país en el mundo que le compre tal cantidad de gas a los Estados Unidos. La perspectiva de exportación de gas natural licuado de Estados Unidos a mercados asiáticos, europeos, iba a sobrepasar ese nivel, pero regreso, no hay ningún país en el mundo que importe tal cantidad de gas. Entonces, ¿qué crea esto? Crea esto una interdependencia, yo le llamo. Aquí los productores de Estados Unidos tienen el mayor interés de que el mercado en México se desarrolle. Esto crea pues un beneficio mutuo. Estados Unidos tiene una industria bastante desarrollada y tiene una capacidad productiva y un recurso abundante, fácil y económico de extraer. Y México tiene esa gran necesidad. Yo creo que esta perspectiva de interdependencia debe de reforzarse en la medida de lo posible y ahondar en todas estas oportunidades que hemos estado aquí discutiendo. Obviamente aquí pues entendemos y vemos el cuello de botella, ¿no?, que estamos viviendo y que justamente no deja llegar a ese potencial. No lo dices tú, me atrevo a decirlo yo. Si se lee solo desde el punto de vista de balanza comercial energética, parecería que es un pésimo negocio. Es decir, tenemos un déficit comercial porque estamos importando mucho gas. Si recuperamos los argumentos de Santiago, de Rosanetti, es decir, estamos comprando el gas más barato del mundo, que a su vez se vuelve un insumo estratégico para algunas industrias que a su vez son exportadoras, el negocio hace sentido. ¿Estoy en lo correcto? Sí, y mira, hace rato se tocó el tema de la producción doméstica, ¿no?, en México. Yo creo personalmente que la plataforma que tenemos hoy día, la situación actual que tiene México y particularmente en el sector de gas natural, le brinda mucha flexibilidad en hacia dónde queremos ir como país. Ya hemos discutido además el tema de desarrollo económico, pero yo creo que México está un poquito tarde ya para tener una
perspectiva de producción de no convencionales, y por no convencionales me refiero a mucho el gas que cuesta $1, $2 en Estados Unidos, porque ya la conversación empieza a ser otra. Rosanetti hablaba al principio del Outlook que acaba de publicar la Agencia Internacional de Energía. Creo que gradualmente y año con año se va a hablar más seriamente de una transición energética donde el rol de los combustibles fósiles va a dejar de ser tan relevante. Entonces, desarrollar la capacidad productiva de México puede llevar algunos años, y en algunos años el futuro puede ser totalmente distinto, incluso más acelerado en cuanto a la transición de lo que es hoy. Yo creo que hay mucho más por hacer con lo que hoy se tiene, el acceso al gas en Estados Unidos, y promover las oportunidades de desarrollo en otras áreas. El sector eléctrico tiene mucho espacio para crecer. Rosanetti hablaba de la capacidad de transmisión, creo que es muy importante y muy necesaria. Eso va a desencadenar otro tipo de inversiones de la industria renovable que no se puede dejar de lado, ¿no? Eso también le da a México esta facilidad de transicionar, si puedo usar esta palabra, hacia un sector eléctrico más limpio, teniendo esta plataforma de gas natural que hoy existe y es una realidad, ¿no? Hay una pregunta que quiero trasladar a Santiago y tiene que ver con perspectivas de largo plazo para el gas natural. Se habla mucho, estados como California, que traen planes muy agresivos de adopción de renovables. ¿Qué papel va a jugar el gas natural en un futuro donde el mantra es energías renovables? Sí, claro. Aquí, en cuanto a los pronósticos, los divido en dos. El pronóstico de cuánto se va a seguir importando, ¿verdad? Es decir, volumen y precio. En cuanto a importaciones, sin mencionar números específicos, pero las importaciones de México, de Texas preponderantemente, van a seguir incrementándose. Este año ha sido un año interesante. Nosotros hemos visto un decremento en la demanda de gas natural en México de 10%. Y uno hubiera dicho, bueno, pues se decrementó la demanda 10%, las importaciones se van a bajar, digamos, 5, 10, 15%. No, las importaciones subieron. Entonces eso nos da una idea de que la producción nacional definitivamente sigue bajando en México y seguimos siendo muy dependientes de las importaciones preponderantemente de Perdón, Texas. te interrumpo, Santiago. Ayúdanos a entender estos datos que nos dicen. La demanda cayó, pero las importaciones crecieron. Claro. Entonces, ¿cómo está eso? No tiene sentido, ¿verdad? La demanda baja, pero las importaciones de Texas suben. ¿Por qué? Bueno, obviamente porque los ductos están listos, pero es más allá de eso. Es porque la producción mexicana sigue bajando. Y como el consumo, 10%, pues más o menos estable, pues tiene que encontrar gas en algún otro lado y este gas lo está encontrando vía el gas de importación. Entonces eso nos explica ese fenómeno. En términos de costo y disposición, ¿es más barato el gas importado para un productor que esté en el Bajío, por ejemplo? Sí, claro, es mucho más barato. Si tú estás importando, como bien decía Rosanetti, gas de Oaxaca, que ya es una realidad hoy en día, vas a tener una ventaja competitiva dependiendo de cómo esté el diferencial de 20, 30, 40, 50 centavos. No solo contra otras cuencas productoras de Estados Unidos, sino también contra el gas nacional. Entonces sí te provee de una ventaja competitiva. En la realidad ya lo estamos empezando a ver nosotros con nuestros clientes, cómo sus facturas de gas están disminuyendo y les permiten tener una estructura de costos más eficiente. Con esto en mente y con este framework, entonces la pregunta es, ¿cómo vemos la oferta de gas en Texas? Y la oferta de gas en Texas con el gas Lutita la seguimos viendo muy abundante. Para los siguientes 10, 15, 20 años, seguimos viendo una cantidad de gas producida en el oeste de Texas preponderantemente muy, muy importante. Y eso no va a disminuir, sino al contrario va a permanecer estable, sino es que se incrementa con el paso del tiempo. Entonces, en cuanto a oferta, vamos a estar bien. En cuanto a precio, vemos muy complicado que el precio del gas suba de $4.50 por millón de BTU. Lo vemos muy complicado. Ese ha sido el tope recientemente con los nuevos mercados y con las nuevas dinámicas. Y vemos un nivel de precios aproximadamente de $2, $2.50, $3 para el mediano y el largo plazo.
Si esta predicción es cierta y estamos entre 2 y 3 dólares por millón de BTU, es una gran noticia para la industria porque le va a seguir permitiendo tener una estructura de costos muy eficiente y competir contra no solo con ellos mismos, sino contra el mundo de una manera eficiente. Por último, en cuanto al gas de California, y con esto termino la respuesta, el gas de California es un fenómeno un poco raro. Como decían anteriormente, la península de Baja California, pero en general todo California es un sistema un poquito diferente. Anteriormente, el gas de Texas se iba preponderantemente a California, precisamente para alimentar una serie de necesidades que tenían en California. Se sigue exportando, si lo quieren ver así, este gas de Texas hacia California. Sigue dándose esa dinámica en menor medida, porque también hay unas cuencas productoras más cercanas en California, por el área de Nuevo México y otras áreas, que ya están suministrando ese gas de una manera más eficiente. Pero de todas maneras, con esta conversión que está teniendo California a todo lo limpio, lo que hace es que se incrementen las renovables por un lado, se incremente un poco gas natural por otro lado, pero en el margen no vemos gran problema porque ya California se surte de otras fuentes que no es Texas. Entonces, el mercado de Texas hoy en día tiene una cierta salida a California, tiene una cierta salida hacia el Golfo de México, pero la salida más importante hoy en día del gas de Texas es hacia México. Y es por eso, como decía David, que esta relación de interdependencia que se da va mucho más allá de un acuerdo comercial, como puede ser el Tratado de Libre Comercio. Es decir, el importador aquí en México, ya sea el comercializador como nosotros o el consumidor en México, necesita el gas, pero el productor aquí en Texas también necesita de ese consumidor. Y es ahí cuando se crea esta relación de interdependencia que creemos que va a ser de muy largo plazo. Muchísimas gracias. Giovanni Faustino Maravilla pregunta, y creo que podrías contestarle tú, Rosanetti, ¿cómo podemos competir con precios tan bajos en Estados Unidos para desarrollar proyectos de gas que sean factibles en México? Bueno, mira, yo creo que lo planteabas tú muy bien hace un momento. El primer paso lo estamos dando, que es aprovechar la existencia del gas seco, barato, que debería permitir que el insumo que representa la energía para la industria nos haga competitivos, nos permita ganar competitividad en un contexto internacional y tomar ventaja en ese sentido del TEMEC. Dicho eso, yo les puedo decir que conversaciones que he tenido en este tipo de conversaciones en donde han estado presentes empresas que desarrollan campos no convencionales y que también están en México, digamos, son de las que lograron ganar algún contrato de las pasadas rondas, ellos aseguran que es viable y rentable la explotación de gas de lutitas en México. Yo, que cada día que pasa soy más pro mercado, yo les diría, esa era la idea con las rondas, dejar que el mercado tomara los riesgos, tomara las decisiones y pues hacer la ronda para que en todo caso se detectaran intereses, ponerles metas y que las cumplieran, y si no las cumplieran, pues están las penalizaciones que establece el regulador. Eso, digamos, no lo vamos a poder saber porque estamos completamente cerrados para el mercado, porque Pemex ya no puede más, apenas puede con lo que tiene, y es una realidad que el tiempo sigue pasando. Esto, entre otras cosas, para mí, y digamos la causa de tanta resiliencia del gas natural, es que sus líquidos conforman la materia prima para el desarrollo de la petroquímica en el mundo. Y la petroquímica a la fecha no tiene sustituto. Entonces, en México se puede desarrollar la petroquímica. Si tenemos que importar etano, pues de entrada suena un poco complejo el poder ser competitivo a nivel internacional. No imposible, pero sí complejo. Requiere, digamos, de otro tipo de incentivos para compensar el costo de importación de este tipo de materiales. Entonces, me parece a mí que en esta lógica México tiene que centrarse en aquello que sí tiene a la mano. Y vuelvo a repetir, lo que sí tenemos, que ya lo expusimos todos aquí, es acceso inmediato
a gas seco, barato, y otro elemento importante que no quiero dejar de comentar es que, y que creo que le sigue dando resiliencia al gas natural y por esa misma razón, a mí me duele mucho pensar que México tenga que abandonar el 60% de sus reservas de gas que están en no convencionales, es que el gas natural, entre otros temas, digamos, de transición, permite la creación de hidrógeno y amoníaco azul, que son los combustibles del futuro. ¿Qué es esto de azul? Pues es simple y sencillamente la producción de estos productos con tecnologías de captura de carbono. Entonces, el no tener el gas natural, el no aprovechar, el no discutir, el no evaluar, el no permitir que el mercado tome riesgos sobre las reservas de México, sin duda, vamos, nos hará morir a todos con la duda de si se podía o no. Pero por lo pronto es una realidad. El gas seco está disponible en los Estados Unidos, va a seguir disponible. Sí hubo un problema de inversiones este año, ni hablar, porque los precios cayeron al nivel que todos lo vimos, y probablemente ese efecto, el efecto de la falta de inversión de este año, se vea en el año siguiente y tengamos, digamos, seguramente vamos a tener periodos de gran volatilidad en los precios. Pero esa sería mi postura. Decías tú, Rosanetti Barrios, y me parece súper importante ver en el mapa de energéticos y yo diría en el mapa económico de México, para qué somos buenos, en qué somos competitivos, y poco vuelvo a una premisa con la que arrancó este webinar en voz de Santiago García. México tiene enormes industrias, son grandes consumidores de energía que demandan mercados competitivos, mercados que funcionen. El caso de proveeduría de gas para ellos. Estoy pensando en industria automotriz, industria siderúrgica, por supuesto, vidrio, cemento. David Crisóstomo, nos preguntan qué planes hay para las penínsulas. Tú presentaste este mapa y efectivamente, incluso en la parte donde está lo que ya se tiene más lo que falta, uno ve que no está tan densa la red en el caso de las penínsulas. Adelante, David. Sí, gracias. Mira, estoy compartiendo el mapa nuevamente para ilustrar el punto. Pues ya Rosanetti mencionó el tema de Baja California. Baja California Sur es considerada una isla, como bien dijo. Ha habido algunos intentos de interconectar la isla eléctricamente y a través de gas también. Hoy día, pues nosotros tengo conocimiento de un proyecto de una unidad flotante de regasificación para entregar gas ahí, pero la realidad es que es un proyecto que lleva ahí yo creo que atorado ya varios meses, ¿no? La probabilidad de que se dé, pues no la podría yo decir, pero sí hay alternativas que podrían darle solvencia a ese problema. Creo que ahí particularmente, asumiendo que pudiera llegar el gas a Baja California Sur y que pudiera ser anclado o asociado a alguna planta de generación eléctrica con gas, pues nos regresamos al punto de transmisión, ¿no? que mencionaba Rosanetti. El problema de transmisión no es exclusivo del Bajío o de algunas zonas ricas en recursos solares y eólicos, sino que también en otras zonas existen estos cuellos de botella y Baja California Sur no es la excepción. Entonces, sí, hay varias cosas ahí que deberían solucionarse para que las cosas funcionen. Te interrumpo, la península de Yucatán. La península está de de Yucatán. moda, es una zona de muchísimo crecimiento, pero parecería que no tiene resuelto el tema de energía. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Pues yo creo que el mayor impacto que ha tenido en acceso a combustibles en la península ya tiene algunos años ahí. Como se mencionaba aquí, la caída en la producción en el sur, que era primordialmente gas asociado a la producción del petróleo, y bueno,
todos hemos visto las curvas de producción de petróleo en México, pues obviamente empezaron a cobrar factura en la región y la península ha sido de las más afectadas. Después, el gas que existe pues tiene un alto contenido de nitrógeno, lo cual disminuye su calidad y esto pues obviamente es una restricción para la utilización que se le puede dar al combustible, particularmente para generación eléctrica. Pues si tú eres propietario de una central a base de gas y te entregan un combustible con mala calidad, pues seguramente decidirás no quemarlo porque las propias características técnicas de tu equipo te lo impiden. Los proyectos que se han empujado desde el Cenagas, el Centro de Control de Gas Natural, para interconectar el ducto que hoy día existe y llega a la península, el ducto Mayacán, pues han ido creo yo, a pasos lentos, ¿no? La idea de llevar gas de diferentes formas, pues ha flotado aquí ya por varios años y la realidad es que hoy día todavía existen restricciones. Es factible pensar que en los siguientes meses, tal vez entrando en el siguiente año, esta restricción se remueva, dado que las versiones desde Cenagas apuntan a que la interconexión se va a completar en estos meses, pues se debería esperar mayor acceso a ese combustible. Esto, bueno, va a tener ciertos beneficios inmediatos, sobre todo en generación eléctrica, que como mencionaba, no estaba generando con gas y se estaba utilizando combustóleo y diésel. Y pues obviamente las consecuencias en precios son grandes, ¿no? Y aquí también no quiero dejar de mencionar que la interconexión eléctrica entre la península y el resto del país también ha limitado que las condiciones de acceso a energéticos en la península sean desfavorables, ¿no? Hay varios intentos de empujar nuevos proyectos y todo, pero bueno, la realidad es que bajo las condiciones económicas del país y considerando que estos proyectos serían principalmente anclados por la CFE, es un poco difícil que sean soluciones de corto o mediano plazo, ¿no? Esa creo yo es la situación, pero debería de aliviarse un poco en el siguiente año si los proyectos, como se ha anunciado desde Cenagas, pues se completan. Gracias, David Crisóstomo. Rosanetti, te pregunto, el papel de los reguladores, en particular Cenagas, en esto. Okay. ¿Qué está haciendo y qué debería hacer? Claro, Cenagas no es un regulador, es un regulado, pero es el gestor del sistema, sin duda. Tiene un rol, vamos a ponerlo así, jerárquico superior al de cualquier regulado. Entonces, Cenagas, por razones que desconozco, dejó de publicar su plan quinquenal en donde tenía que estar informando periódicamente qué mejoras, qué nuevos proyectos, qué es lo que va a hacer a efectos de que tengamos todos los días una seguridad en el suministro y que el sistema sea resiliente. Hace un momento alguno de mis colegas comentaba la importancia de las interconexiones de estos nuevos sistemas, de Guaja, con el sistema actual de gasoductos. Es decir, esta necesidad de tener una malla, ¿no? Para que en caso de alguna emergencia el gas pueda circular por alguna de las muchas carreteras que están abiertas, pero que no están interconectadas. Entonces, ¿qué debería estar haciendo el Cenagas? Publicando su plan quinquenal. Entiendo que sí sacó otra vez el ejercicio de cálculo de la demanda, pero no hay plan quinquenal, entonces los planes no son transparentes. El ejemplo que daba hace un momento David del ducto que va a conectar para la península, el Custal 1, es increíble porque son 16 kilómetros y ya pasaron varios meses y no sabemos nada. Y el otro proyecto nodal que el Cenagas había planteado tenía interés es el almacenamiento. México no tiene almacenamiento de gas natural. ¿Y para qué sirve el almacenamiento? Para enfrentar un posible problema. Si algo pasa, un simple mantenimiento de cualquiera de los tres troncales en el Golfo, el ducto de 48, el Marino o Ramones, nos pone a temblar porque no tenemos cómo atender a la demanda si no están las interconexiones y no tenemos almacenamiento. Entonces, me parece a mí que ese proyecto es otro de los temas que Cenagas había dicho que tenía interés en atender
y de pronto desaparecen de la mesa el plan quinquenal y por lo tanto ya no hay forma de saber qué está pensando, o por lo menos no hay evidencia de que el Senagas haya continuado con estos proyectos, si va a interconectar o no y cuándo. Bien, son 11:24, nos quedan aproximadamente 5 minutos. Me gustaría pedirles a ustedes, empezando con Santiago, una breve conclusión a manera casi de ideas para llevar, para quienes nos están escuchando. Les quiero recordar a quienes están sintonizando y que pasen la voz, este webinar queda grabado y estará disponible en el sitio del Economista. Bueno, ha sido un privilegio, pero antes de concluir, antes de darlo por terminado, me gustaría pequeñas conclusiones. Tú empezaste, Santiago, planteando las dos preguntas, ¿qué hemos aprendido y qué nos falta por mejorar? Todo tuyo. No, primeramente, gracias a todos. Creo que la conclusión que nos gustaría compartir es que en el mercado de gas somos cautelosamente optimistas. Es fácil caer en el pesimismo por diferentes razones. En el mercado de gas natural en particular somos cautelosamente optimistas de las proyecciones del mercado. Como les decía, fue el primer mercado que se desreguló. Es el mercado más avanzado comparado con gasolinas, con electricidad. Es el mercado más desregulado donde estamos viendo diferentes precios, diferentes competidores, competencia. Entonces yo lo que le dejaría al auditorio es que si bien es cierto, hay ciertas sinergias y hay muchas sinergias que se deben de potencializar en los siguientes años, hay muchas ineficiencias del mercado que se tienen que corregir también en el siguiente año y se van a corregir algunas, no todas, en los siguientes 5 o 10 años. Pero por lo menos en gas natural creo que es uno de los puntos brillantes en cuanto a desregulación, en cuanto a cómo se puede fomentar que los mercados funcionen de una manera armoniosa y de cómo los consumidores, que al final del día, como lo decía Rosanetti, son los que tienen que ser beneficiados. México como país tiene que ser beneficiado. Hemos estado viendo ya eso más a nivel cancha con la entrada de los ductos, con las importaciones de Guaja, con varios comercializadores participando. Y es ahí donde nuestro optimismo cautelosamente, pero nuestro optimismo es lo que vamos a ver y quiero transmitirle eso al auditorio para los siguientes meses y siguientes años. Antes de pasar a Rosanetti y David, mencionas ineficiencias de mercado. ¿Cuál para ti es la más relevante de atender en el corto plazo? Hay varias ineficiencias, como lo habíamos comentado, por ejemplo, que no tengamos las interconexiones de última milla o que no tengamos las conexiones a otros sistemas. Ese tipo de ineficiencias son las que los mercados tienen que empezar a corregir. Por ejemplo, que más consumidores cambien a otros comercializadores. Tenemos también como comercializadores desarrollar también otro tipo de productos, por ejemplo, entregas virtuales de gas, y no me quiero ir muy técnico, pero entregas virtuales de gas, los famosos swaps físicos, es decir, tú me entregas acá y yo te entrego acá. Toda esta sofisticación y desarrollo de mercados secundarios y de mercados terciarios creo que se deben de desarrollar en el gas natural para los siguientes años. Mil gracias. Rosanetti Barrios, conclusiones. Sí, a mí me gustaría concluir recordando que la competencia es el mecanismo probado, creo que no se ha encontrado algo mejor para beneficiar al usuario. Y este sector, que sin duda avanzó, costó nada más 20 años, pero nos movimos, de pronto está otra vez atorado. Ahora, si quieren, los jugadores cambiaron, el monopolio anterior o el jugador dominante antes fue Pemex, hoy tenemos una CFE como jugador dominante. Y yo quisiera dejar el mensaje que el ratificar pues, la importancia del gas natural en el desarrollo de Norteamérica y México como una parte integral de la región es fundamental, pero necesitamos impulsar las condiciones de competencia en la comercialización, toda vez que la producción pues, está fuera de la mesa, y en todo caso sería un carril que debería correr de manera paralela.
competencia necesitamos como país para poder aprovechar al máximo esta condición de privilegio que tenemos al ser, ya lo dije antes, el único país interconectado por un medio tan barato como el gasoducto al mercado más barato del mundo. Gracias. David Crisóstomo. Bueno, muchas gracias a Rosanet y Santiago. La verdad fue muy enriquecedor compartir aquí puntos de vista. Yo coincido con ambos y me voy a centrar un poquito más en el punto de Santiago, el tema en desarrollo de mercados secundarios. Creo que es muy importante y relevante y puede generar beneficios generales. Se habla siempre mucho de los subsidios a privados o este tipo de discusiones a costo del Estado, ¿no? Y yo creo que en el caso del gas hay mucho más que ganar a nivel país y para la empresa que hoy día tiene, y es una realidad, la mayor cantidad de capacidad de transporte de gas en el país, la Comisión Federal de Electricidad, sí se promueven este tipo de mercados. Yo creo que hay mucha oportunidad ahí y se debería estar hablando de cómo esos mercados deberían estar funcionando y cuáles son los beneficios que podrían traer. Yo creo que la discusión todavía no está tanto ahí, ¿no? Al menos esa es mi perspectiva como analista, pero entiendo también que Santiago, una empresa de comercialización, está más al día con esos temas, pero creo que por ahí debería de seguir la discusión en torno al desarrollo del mercado de gas en México. Muchas gracias. Me quedo con una idea que planteó Rosanetti Barrios al principio, la necesidad de tener un diálogo a profundidad sobre lo que está pasando en el sector energético, en el mercado de gas natural. Para nosotros en El Economista, Laboratorio de Soluciones, es un privilegio haber colaborado con Santa Fe Natural Gas en la elaboración de este webinar. Muchísimas gracias, Santiago García, director general de Santa Fe, Rosanetti Barrios, analista independiente, David Crisóstomo, director de la división de gas natural y electricidad de IHS Markit. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes que estuvieron conectados durante esta hora y media. Les recuerdo, estará grabado. ¿Hay alguna inquietud sobre algunas preguntas? Unas de las preguntas se fueron respondiendo en las exposiciones de nuestros panelistas y seguramente habrá una oportunidad de tener una segunda vuelta. De verdad, mil gracias, Santiago, Rosanetti y David. Que tengan muy buen día. Un abrazo a todos. Muchas gracias. ¿Cuál es la fórmula de la constancia? La fórmula de la constancia nace a partir del trabajo continuo, aplicándole la energía adecuada. Nosotros la conocemos muy bien, porque esa fórmula es la que nos ha hecho crecer, la que nos ha llevado a ser mejores cada día. Y eso es lo que buscamos. Porque entendimos que la constancia solo se obtiene con el trabajo diario y la energía de las personas que buscan un trabajo extraordinario. Como tú, como nosotros. Entendimos también que la confianza es el impulso más grande cuando se trata de trabajar juntos y consolidar grandes proyectos. Proyectos que son el resultado y reflejo de la fuerza que aplicamos unidos. Por eso nos hemos convertido en algo más que un proveedor de energía. Sí, nos transformamos en socios de personas que buscan ser grandes. Al final, la unión de nuestra energía con el trabajo duro es lo que consolida cada uno de nuestros logros y proyectos. Y hoy ha llegado el momento de mejorar esa fórmula, contigo, para que juntos podamos volvernos aún más grandes. Santa Fe Gas, pura energía.